ustedes. ¿Cómo están? Bueno, ¿Cómo ha estado esto? muy bien. Entretenido, muy buenos expositores. Ajá, genial. ¿Puedo preguntar dónde están? ¿De dónde son? ¿Quiénes son? Así bien cortito. ¿Cuántos Sí, somos? ¿Somos como 10 personas más o menos? 14. Ajá, wow. Sí, bueno, yo soy Fabiola Bravo, estoy aquí en Miami, soy técnica en rehabilitación de personas, tengo mi diplomado en drogodependencia y aparte soy fundadora de United Woman, una fundación que se dedica al trabajo con la mujer en temas de violencia doméstica, adicciones y suicidio. Wow, perfecto. Gracias. ¿Quién Yo más me puede soy, contar dónde está? Miren, estaba mirando por casualidad, se ve una bandera de Chile allá abajito. Es porque estamos en el mes de la patria en Chile, no sé si sabían. qué bueno. El miércoles es como la celebración. Mi Entonces, nombre es, Miami. mi nombre es Paulina, también estoy en Miami, en representación de AIDA Centers, un centro de tratamiento de adicciones con un método español. Lo hago breve para que puedan comentar también los demás. Perfecto. ¿Quién más? Yo soy Liliana Augusto, soy especialista en adicciones y suicidóloga. Estoy trabajando, soy de Argentina, pero estoy trabajando en Miami. Y soy directora del ICAP, el Instituto de Investigación y Capacitación en Adicciones y Vulnerabilidades Psicosociales. Wow, un gusto también. Igual. Gracias. Si te parece bien, Cristian, te puedo presentar y empezamos la ponencia porque tenemos 45 minutos de ponencia y el resto de preguntas. ¿Puede ser? Perfecto. Muy bien. Déjame ver. Sí, mientras te presento, mientras te voy presentando. Dale. Cristian es psicólogo clínico, especialista en psicoterapia, terapia individual, adultos, parejas y familia. Así que bueno, todo tu tiempo. Bien, gracias. Estoy viendo cómo compartir mi pantalla. No, ahí me aparece como compartir. No, acá está. Ahí debería ser, ¿no? Ahí estamos, sí. Ok. Bien. ¿Ven la presentación o no? Sí, se ve. Perfecto. Ya, voy a poner cronómetro para que andemos, no quitarles más tiempo del que me asignaron. Y bueno, por lo que alcancé a ver, Miami, adicciones, temas de trabajo en común, ¿sí? No me considero un especialista en adicciones, ni mucho menos soy un especialista en psicoterapia, y me ha tocado trabajar en temas de adicción principalmente desde una mirada sistémica, ¿ya? Es el modelo desde el que yo trabajo, y cuando recibí la invitación dije, wow, voy a ir a hablar con gente que sabe mucho más de esto que yo, que sabe mucho más de adicciones que yo, lo más seguro. Entonces, ¿qué es lo que puedo ofrecer? Y me convencí o me atreví a mostrarles algo que tiene que ver, claro, con la postura sistémica, pero principalmente contarles también un poquito de un caso clínico que es emblemático para mí y que tiene que ver con esta mirada de cómo la terapia sistémica podemos verla como un aporte en esto a lo que apuntamos todos, que tiene que ver con el trabajo para el bienestar, para que la gente esté definitivamente mejor. ¿Ahí siguen viendo la presentación? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, yo no los estoy viendo a ustedes, así es que voy a hablar y ustedes me van, si es que hay que interrumpirme o alguna pregunta o algo que no se entienda, por favor, tratemos de que parezca una conversación. El título es un poco sugerente, creo yo, esto de no eres tú, somos nosotros, es porque no sé si en otros lados es como un lugar común cuando una persona termina una relación o cuando una persona entra en un conflicto de pareja, decir no eres tú, soy yo. Entonces, como yo me salgo de esta relación por temas míos, no te preocupes, tú todo bien, pero como con esta visión tan individual que a veces asumen las relaciones o las situaciones cuando tenemos que desprendernos de algo o de alguien. Y, y hoy día mi postura es venir a mostrar que las situaciones de adicción también pueden ser vistas desde un modo relacional, que tiene que ver con las causas, que tiene que ver con las ecologías, más que con los orígenes. ¿Ya? Ahí está
Mi Instagram, por si alguien después de esto quiere seguir conversando, qué sé yo, psicólogo-Cristian del Arpa. Bueno, un poco de historia, voy a ser breve en esto. Todo Occidente está marcado desde Descartes hacia acá, ¿no? Como una lógica que llamamos cartesiana y que tiene que ver con buscar las causas, los orígenes y separar las cosas para poder llegar al resultado final o a la causa original de las cosas. Y eso que si bien ha sido un tremendo aporte en muchos ámbitos de las ciencias en Occidente, en términos de lo que es la especificidad de la ciencia, al mismo tiempo nos ha privado de ver en macro, de ver en complejo y de ver que definitivamente hay situaciones que, como las relaciones humanas, por ejemplo, y sociales, pueden ser vistas desde un modo distinto, ¿sí? Que es complementario, en ningún caso excluyente. Y por eso se le llama el error de Descartes, que yo sé que es un error parcial, pero definitivamente nos ha privado por mucho tiempo de mirar las cosas con una perspectiva más compleja. Tampoco sé cómo es en otros países desde donde ustedes están, pero en Chile la complejidad es tan vasta que es sinónimo, mal usado por supuesto, de dificultad. ¿Sí? Cuando me cuentan, Cristian, tenemos un caso, pero es un caso complejo, a lo que se refieren es que no es un caso realmente complejo, porque todos los casos clínicos son complejos. Se refieren a que estamos hablando de algo que es difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque son muchas variables. Entonces, con el culto a lo simple, preferimos hablar de, hacer como una homologación entre complejidad y dificultad. Y aparece esta nueva epistemología que le pierde el temor, definitivamente, voy a ser muy breve en esto, le pierde el temor a lo complejo y asume que tenemos que tratar de abordar los fenómenos tal y como son o desde los que los lentes de la complejidad nos permitan. Y bueno, este modelo se instala en las ciencias sociales, por supuesto, y hoy día en las ciencias de la salud, etc. Esto me lo enseñó hace un tiempo mi colega Chacón, que estuvo con ustedes, entiendo, hace un rato, y que tiene que ver con este triángulo maravilloso y que nos habilita o nos posibilita una comprensión, obviamente desde mi punto de vista sistémico, donde por un lado tenemos a las drogas que sabemos que están, existen, pertenecen a todos los entornos humanos, está el individuo por una parte, pero también está el ambiente, que tiene que ver con dónde este individuo consume, o cómo está expuesto al consumo y cuáles son como las conexiones ambientales, familiares, ecosistemas que están en esta interacción. Es muy difícil hacer una lectura sin considerar estas tres, y hoy día vamos a intentar traspasar la mirada desde el individuo hasta el ambiente. Y este es el caso que les traje, no vamos a entrar mucho en detalle porque el tiempo obviamente no nos da, pero tengo el caso de Martín y Fabiola. Yo conocí inicialmente solo a Martín. Mi paciente índice, Martín, de 40 años, ocupación ingeniero informático, su pareja Fabiola, de 40 también. Llevan 10 años de relación. Durante los primeros 5 años de relación, Martín no tomó prácticamente nunca. Tienen 2 hijos de 7 y 5 años y el motivo de consulta inicial cuando llega Martín a mi consulta es: tengo un problema grande con el alcohol. Y me cuenta que este consumo se activa e incrementa recién hace 5 años. O sea, entre los 35 y los 40, él empezó a consumir en exceso, lo que empezó a tener coletazos, problemas a nivel familiar, laboral, de crianza de sus hijos, de negligencia parental y muchos problemas de pareja, por supuesto. Y en familia de origen, solo un pequeño detalle ahí, que tiene que ver con los padres están vivos, mantiene una muy baja relación con ellos, distante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el padre causó mucho daño con el tema del alcohol. Cuando él era niño, él es el mayor de 3 hermanos, tiene 2 hermanos y estos 2 hermanos no tienen antecedentes de consumo. Y les voy a mostrar, para que podamos ir como introduciéndonos en el modelo sistémico, algunos comentarios de Martín en sesión individual al iniciar el proceso. Destaqué en rojo algunas palabras que tienen que ver precisamente con esta idea individual con la que los pacientes, al menos en Chile, se viven las problemáticas. Imagino que debe ser una lógica media transversal en Occidente. Yo no quiero hacer más daño. Contenidos de la primera entrevista, insisto, he tenido ideas de desaparecer, no quiero involucrar en esto a Fabiola, su mujer. Este es un tema mío que viene de mi familia. Primera lectura sistémica, lo que viene de la familia, es importante considerarlo, por supuesto, como una variable más, pero que retroactúe o que se siga produciendo en la familia actual, tiene que ver necesariamente con las condiciones iniciales de la vida de este sujeto. Vamos a atrevernos a citar a Donald Winnicott, aquel psicoanalista ilustre que nos dijo
infancia nos marca, más no nos determina. Eso quiere decir que en esto de la simplicidad, en esto de las ideas cartesianas versus las ideas de la complejidad desde Edgar Morin hacia acá, ¿no? El consumo de alcohol a los 40 años puede explicarse solamente por el consumo de alcohol del padre cuando él era niño. Parece una idea muy instalada en nuestras culturas, pero que más bien es un poco ambiciosa, ¿no? Y quizá uno de los grandes pensadores del modelo sistémico es Gregory Bateson, ¿sí? Voy a detenerme muy poco en la primera, que es esta, no se puede no tener una epistemología, ¿verdad? Tiene frases para el bronce muchas, este caballero, antropólogo inglés, pero a mí me gustan principalmente estas dos. No se puede no tener una epistemología, da los primeros pasos hacia una muestra de constructivismo, donde él lo que a mí me parece que nos está enseñando es que tengo que aprender a ponerme un lente y mirar desde allí. ¿Sí? Perdón, Cristian, no se ve la presentación, quedó en la primera filmina. Tal vez ahí. Ahí se ve, sí. Ahí, me ha pasado otras veces en Google Meet. Se va a ver que no se va a ver tan bien, pero se va a ver. Perfecto, perfecto. Esto es lo del caso. Estas son las palabras en rojo que para mí son centrales para el término, el desarrollo de esta presentación. Yo no quiero hacer más daño, he tenido ideas de desaparecer, no quiero involucrar en esto a Fabiola, y este es un tema mío. ¿Ok? Gracias por avisarme. Bueno, y la segunda que tiene que ver con dónde está la mente. Nosotros hemos hecho ejercicios acá, yo estoy en Temuco, ahí Chacón me está diciendo que lo ponga en modo presentación, no en modo presentación, entiendo. Ya. Ok, ¿dónde está la mente? Hemos hecho ejercicios acá en la universidad en Temuco, en el sur de Chile, donde le decimos a los estudiantes, le digo a los estudiantes que vayan a la calle a preguntarle al transeúnte común y corriente dónde está la mente, ¿sí? Y más del 90% de las respuestas indican aquí, ¿sí? La gente hace como el gesto en la cabeza, ¿sí? Incluso nos hemos encontrado con algunas ocasiones que la gente dice, ante la respuesta ¿dónde está la mente? Acá en la mente, es como la respuesta que nos vincula a una lectura intrapsíquica acerca de los procesos mentales, ¿sí? Eso es como lo primero. Y Gregory Bateson, desde su postura, nos enseñó a comprender los fenómenos mentales como un fenómeno intersubjetivo más que como un fenómeno intrapsíquico. En el entendido que gran parte de los fenómenos que realmente conocemos como humanos y que realmente configuran la mente, solo se dan en presencia de otras mentes. Eso quiere decir que finalmente lo que nos configura como seres pensantes o seres mentales tiene que ver con la interacción más que con la autoconstrucción. Un libro muy bonito de Gregory Bateson, no sé si lo conocen, que es Pasos hacia una ecología de la mente. Tal vez es el que desde mi punto de vista mejor profundiza en estas ideas que tienen que ver con que la mente no se produce en un espacio o en una caja cerrada, sino que a partir de una ecología muy nutrida. Algunas ideas centrales. Todo está relacionado, no conocemos situaciones que se produzcan como un hecho aislado. Yo ojo con esta, no me voy a detener en cada una de estas, pero sí en esta segunda, que tiene que ver con que tampoco que se expliquen solo por una razón. Y por eso es que es tan importante Descartes para nosotros, en el entendido que estamos muy acostumbrados a que las situaciones que nos llegan a la consulta o que nos aquejan o que tienen que ver con cualquier cosa de la verdadera nosología médica o de la tipología de trastornos mentales, etc. Te pasó esto, entonces es por esto, ¿sí? Desde los niños que se resfrían, tiene que haberse resfriado porque salió a jugar a tal hora o porque te duele algo, entonces tiene que ver con esto, etc. Un día un médico me explicó que para que un niño realmente se resfríe tienen que haber conjugadas más de 8 o 10 variables. Eso quiere decir que para explicar el consumo ya casi descontrolado, porque así lo mencionaba Martín, de alcohol, del mismo Martín, ¿es solo por la historia del papá? ¿Es solo por la historia familiar? ¿O algo está pasando que hace que esto se mantenga? Los grandes mantenedores del alcohol no podemos perder de vista lo que está pasando hoy día con él, con su historia, con su familia. ¿Eso quiere decir que podemos prescindir de la historia o podemos prescindir de lo que pasó, de lo que él vivió cuando niño? Por supuesto que no, pero no puede tomarse como una única razón, sino como una variable más a considerar.
voy a leer esta cuarta. Un terapeuta sistémico debe aprender a leer sistemas individuales, familiares y de pareja, es clave. Y esto de valorar lo individual y lo sistémico al mismo tiempo. Bueno, y esto es como solo un guiño que tiene que ver con algo que a mí me gusta mucho para poder comprender las lógicas de cómo se dan los fenómenos sintomáticos y los fenómenos de intervención terapéutica. Tiene que ver con el efecto mariposa, la teoría del caos y todo lo que tiene que ver con la teoría de la complejidad, ¿no? Tratar de explicar los fenómenos a partir de una sola variable, de un solo evento, parece mezquino a estas alturas ya, y definitivamente tenemos que tratar de entender el tejido completo de la historia para poder comprender así el cómo se está produciendo. Por eso es que los sistémicos decimos, más que el origen de la sintomatología, nos interesa la ecología de la sintomatología. Por eso si alguien ya está pensando, si invitamos a Fabiola a la sesión, lo más seguro es que estamos pensando de una manera similar. ¿Okay? Teoría del caos, efecto mariposa, si tan solo una cosa hubiera sido distinta, si tan solo algo hubiera sido distinto, si tan solo algo pudiera empezar a cambiar en la historia de pareja o de familia o de qué sé yo, del evento actual en el que Martín se desenvuelve, tal vez pudiéramos tener una situación o una experiencia sintomática distinta. Y bueno, una clave del modelo sistémico es la circularidad, más que estas miradas lineales. La terapia sistémica basada en un pensamiento sistémico pasa la barrera de la causalidad lineal, centrándose en una causalidad circular. Y ese chiste que es muy popular entre los terapeutas sistémicos cuando decimos, bueno, esto pasa por esto o esto tiene que ver con esto otro, es el del quién llegó primero, el huevo o la gallina. Empezó, y ya nos vamos metiendo en el tema de Fabiola y Martín. Y de Martín y Fabiola, ¿qué es primero? ¿Las dificultades de comunicación que están teniendo o el alcohol de Martín? ¿El alcohol de Martín retroactúa en estas distancias? ¿Estas distancias cómo afectan el Martín? ¿Y cómo esto se conecta con el Martín histórico y con todo lo que tiene que ver con la historia de Chile y todo lo que tiene que ver con el modelo comprensivo que tenemos de una cultura donde se abusa del alcohol generalmente como método de autoengaño o de automedicación, etcétera? Seguimos. Solo en rojo, algunos como para que poder entender el desarrollo de la presentación y de cómo va terminando todo esto. Algunos conceptos claves de la teoría de sistemas, la interdependencia, la circularidad, la retroalimentación, la interdependencia en esto de que los elementos del sistema están conectados a tal punto que lo que hace uno le afecta al otro y esto retroactúa, etcétera, lo que se transforma en círculos de retroalimentación o feedback, donde podemos ver que definitivamente las lógicas de corresponsabilidad empiezan a golpear a nuestra puerta, ¿sí? Nuestro marco comprensivo se va amplificando desde una mirada más unidireccional, de una mirada más individual a una mirada sistémico-relacional. Les regalo para los que no lo conocen una frase de una canción de Gustavo Cerati que dice, ya estás aquí y el paso que dimos es causa y es efecto. Cada paso que damos es causa de algo, pero también es efecto de otra cosa y así sucesivamente. O sea, no podemos seguir nosotros, desde el modelo sistémico al menos, intentando explicar las cosas de una linealidad causa-efecto, sino que podemos entender que los efectos retroactúan sobre causas y esas causas están determinadas a sí mismos por efectos anteriores. Bien, ¿cuál es la mayor diferencia entonces entre este modelo y los demás? Una bonita diferencia es la integración y la no negación de otros aportes de las disciplinas vinculadas al trabajo con personas, pero hay otra que es más significativa. Tiene que ver con esta primera que aparece en esta diapositiva. Lo que tiende a diferenciar al terapeuta individual del familiar es su concepción de la unidad problemática. Ok, si ya trajimos a Bateson a colación, ¿no? Trajimos a Bateson aquí a la clase, a la exposición de hoy, y dijimos que finalmente, ¿dónde está la mente a nivel intrapsíquico o a nivel intersubjetivo? Al mismo tiempo, si la unidad, voy a leer acá, si la unidad es de dos o más personas, el énfasis se desplaza a la relación entre ellas. Eso quiere decir que el alcohol de cualquier individuo o cualquier tipo de droga tiene que ver solo con él o tiene que ver con las condiciones actuales en las que ese fenómeno o ese síntoma está apareciendo. Nosotros pensamos más de esta segunda forma, ¿no? El paciente índice o el que consulta es solo una luz de alerta de una alteración del sistema general. Todos los integrantes o elementos del sistema estarían involucrados en la situación. Aquí vuelvo, me retrotraigo a lo que dije al inicio, esto de
qué fácil es pensar, ¿no? Para la misma Fabiola, que este es un problema de Martín. ¿Y qué pasó los 5 primeros años de la relación donde Martín no consumía alcohol? Ah, bueno, eso estaba encapsulado y iba a aparecer en algún momento porque definitivamente es el trauma de su infancia. ¿Será tan así? ¿Será tan real esta idea? ¿Nos deja satisfechos esta idea de que las cosas que nos pasaron en la infancia están encapsuladas hasta que en algún momento casi por arte de magia van a aparecer? ¿O hay experiencias actuales que hacen que esto aparezca? Entonces, podemos ir a borrar el pasado con una fantasía hipnótica de ir a reparar lo que pasó, lo que vivió Martín, o podemos modificar las estructuras relacionales actuales que nos permitan entablar relaciones distintas que pudieran hacer o ayudar en la remisión sintomática, en el abordaje de lo que está viviendo, etcétera. Dos grandes vicios conceptuales, al menos acá, nosotros lo trabajamos mucho acá en Chile, que tiene que ver con que en una familia cualquiera, el primer gran vicio es que el problema es solo de uno. Es como que si hay una familia de 5 integrantes y hay alguien que está con algún síntoma psicológico o psiquiátrico, no sé si vean mi mano, pero él es el que está enfermo, uno de los involucrados o uno de los integrantes, perdón, es el que está enfermo, y los otros 4 gozan de 100% de salud mental, ¿sí? O sea, de aquí para acá es todo salud y de aquí para acá es todo enfermedad. ¿Sí? Ese es el primer gran problema que nos encontramos cuando tenemos que hablar en terapia familiar con una familia completa, cuando hay un paciente identificado o un paciente índice. Y el segundo es que el problema viene desde afuera del sistema. Éramos 5, uno de los integrantes prácticamente por mala suerte iba caminando por la calle y ¡pah!, le cayó un síntoma y ahora lo tiene. Entonces, aquí donde se juntan los dos es que como él lo tiene, él tuvo la mala suerte, bueno, los otros 4 estamos totalmente sanos y él está totalmente enfermo. No sé si conocen las leyendas ya a estas alturas de cómo surgieron los primeros modelos terapéuticos en Italia, en términos de con explicaciones sistémicas y que tienen que ver con, los pacientes, por ejemplo, con esquizofrenia o algún tipo de alteración al juicio de la realidad, aparecía el brote y eran llevados a algún centro de tratamiento y se estabilizaban y volvían a casa y se volvían a enfermar. El problema del proceso de terapia fue malo, entonces no se mantuvo en el tiempo. Al no cambiar, la gran conclusión que sacaron en ese tiempo fue que al no cambiar las estructuras relacionales de la familia, obviamente el proceso iba a remitir, definitivamente el síntoma iba a volver a aparecer. Y esta mirada complementaria nos involucra a pensar que el consumo problemático es verlo como síntoma, no como el problema primario, ¿sí? El problema primario podría llegar a ser otro, o definitivamente para nosotros es otro, que podemos explorarlo en función de lo que vamos aprendiendo y lo que vamos como leyendo con ellos mismos, construyendo con la familia, con la pareja, con quien sea, y que definitivamente el síntoma no aparece como el gran problema. El síntoma es una luz de alerta. En muchos otros casos que no son tan peligrosos como el consumo excesivo de alcohol, podemos hablar de, las ganancias secundarias del síntoma. Con el alcohol es un poco más complicado, también se puede, pero definitivamente hay que tener ciertos resguardos allí, pero sí se puede jugar mucho con la voz del síntoma, que es lo que este síntoma nos viene a avisar, que es lo que este síntoma definitivamente nos quiere decir. En la mitad del proceso, y también justo en la mitad de la presentación, porque llevan 20 minutos, casi 21, invitamos, si alguien lo pensó ya, como dije hace un rato, invitamos a Fabiola. Fabiola aceptó. Primero, yo siempre digo que cuando uno parte con un paciente y esto se va a transformar en un microciclo o una terapia definitivamente de pareja, se necesitan las 3 voluntades. Primero, que el terapeuta se le ocurra. Después, que el paciente índice, que es el que consultó, esté de acuerdo y disponible para ello, para invitar a su pareja, y luego que la pareja también acepte, ¿sí? Cualquiera de los 3 que no haya pensado en que esto no iba a ser una buena idea, no resulta. Primero, Martín dijo que sí, o Fabiola también estuvo de acuerdo con esto, ¿sí? Martín, no logro soportar el silencio de ella. Están puestos en rojo. ¿Se acuerdan en la primera diapositiva que les puse de las frases de la primera sesión? Estaban los enunciados de Martín hablando en forma individual o de forma individual. Ahora lo mismo. Martín dice, no logro soportar el silencio de ella. Me siento vacío, abandonado. Me siento no querido. Creo que tengo que ceder en todo porque no puedo pelear o discutir con ella.
porque inevitablemente se viene esa distancia, esa soledad que no logro sobrellevar. Al menos cuando me pongo a tomar, ella ya tiene razones para no hablarme. Ahí me puede odiar tranquila y eso me relaja. Y bueno, algún guiño ahí a la hipótesis de la automedicación que tiene que ver con que esto me hace bien, esto definitivamente me hace sentir mejor, y encuentro en el alcohol una forma de justificación a todo lo que estamos viviendo y que definitivamente hace que se haga más real la distancia y la pueda controlar de alguna manera. ¿Sí? Hay una lógica muy, muy, muy marcada en Martín, de que al no poder controlar el silencio de Fabiola, puedo controlar esto. Él se dio cuenta recién en mi tercera, cuarta sesión de terapia, y así fuimos trabajando con ellos dos. ¿Sí? Y la intervención sistémica, ya con Fabiola involucrada en el proceso, hicimos una especie de mixtura, como dice ahí el segundo punto, entre la terapia centrada en soluciones de Steve DeChaizer y la terapia narrativa de Michael White. Sí, es la forma de trabajo que yo generalmente adopto con parejas, es una mirada, una mixtura entre estos dos enfoques terapéuticos. Desde el trabajo en las excepciones, primero inicialmente con The Chaser y su legado y todo su equipo, en esto de cuando el alcohol no está presente, cuando han podido discutir y pelear sin que necesariamente se produzcan las distancias, esta especie de sensación de abandono y también el alcohol, y la deconstrucción del síntoma. ¿Qué significa el alcohol en esta relación? ¿Qué los invita a pensar? ¿Qué les viene a avisar? ¿Qué les viene a decir? Etcétera. Hasta la conformación de un equipo de trabajo que es como, así como Michael White y la terapia narrativa invitaba a, desde niños con sus padres, a armar un equipo contra la encopresis. Bueno, acá ellos aceptaron la invitación a hacer un equipo de trabajo contra el alcohol, donde el alcohol no aparecía como el problema, sino que, voy a atrever a esto, a volver 2 diapositivas hacia atrás, sino que el problema era otro y el alcohol estar como representando un síntoma, principalmente que nos quería mostrar algo que estaba a la base. Al finalizar el proceso, ¿qué pasó? ¿Qué nos dejó? ¿Qué fue lo que definitivamente fue apareciendo? ¿Sí? Martín, estamos avanzando bien. No voy a volver hacia atrás porque es mucho, pero si se dieron cuenta en la primera diapositiva y en la segunda diapositiva que hacen referencia al proceso de intervención, están todas puestas en singular y acá tenemos una posibilidad de mirar en plural. Estamos avanzando bien, dijo Martín. Fabiola, 2 puntos. Creo que ambos nos hemos apoyado en todo esto. Si algo lo puedo graficar así como literal, que no daba el tiempo para ponerlo en una diapositiva, ni mucho menos. Fabiola cuando viene, ella dice, pero yo no vengo a una terapia de pareja, yo vengo a ayudar a Martín. ¿Sí? Necesitamos que él deje de tomar y él necesita dejar de tomar. En realidad lo que dijo fue necesita dejar de tomar porque lo dijo en singular. Perfecto, y ese es un objetivo de nosotros tres, ¿sí? Le pude devolver allí. Pero definitivamente la invitación es a que veamos qué hay más allá del alcohol, ¿sí? Creo que ambos nos hemos apoyado en todo esto. Creo que fue una de las primeras ventanas que se abrió en relación a cómo se fue desencadenando lo que tenemos hoy día, que es abstinencia y todo esto. Fabiola, la comunicación. Ya te llevamos un estamos, un nos, y ahora la comunicación que también involucra a dos. Estaba hablando del cambio ella, ¿no? Lo podemos leer así, el cambio en la comunicación fue lo más importante. Trabajamos la terapia de pareja en un momento, no sé si lo han hecho como estrategia, heredada de Salvador Minuchin, es en esto de jugar un rato a no hablar del problema, en términos de poder decirle a una pareja que llegó inicialmente y únicamente Martín a consulta, en una sesión decirles, ¿les puedo decir algo? Llevamos 45 minutos sin hablar de alcohol. ¡Wow! Creo que ese pequeño detalle empieza a hacer conciencia que esta pareja está mucho más allá del consumo del alcohol. El consumo de alcohol es algo que a esta pareja le pasa, y a Martín principalmente, por supuesto, pero que no es lo único importante. Entonces, este cambio fue muy significativo, que ellos empezaron a relacionarse de una manera distinta, sobre todo cuando las cosas venían mal, ¿sí?
Voy a leer esta que viene y luego voy a profundizar en esto mismo en la siguiente de Fabiola. Vamos con el cuarto punto, Martín. Sí, estoy de acuerdo con la comunicación, pero para mí lo más importante fue dejar de sentirme el único culpable de nuestros problemas. En esta visión absolutista del síntoma, que también la deben haber revisado por ahí, es como que lo más visible en esta relación definitivamente era el alcohol, más que el silencio, más que lo que llamamos ley del hielo, más que la posibilidad de invisibilizar al otro, como ustedes lo quieran decir. Eh, Todo parecía que tenía que ver con el alcohol. Entonces, ¿cuáles son los problemas que ustedes tienen? No, que él tiene problemas con el alcohol. Entonces, finalmente, ante cualquier discusión, como dije hace un rato en una frase textual de Martín, él ya no quería discutir porque sentía que le iba a perder y que después iba a terminar tomando y eso le iba a hacer sentir aún más culpable por esta lógica del control, ¿no? Yo controlo esto, así que me pongo a tomar, etc. Bueno, el único culpable de nuestros problemas era yo. Eso quiere decir que Martín pasó desde una comprensión individual a una comprensión sistémica. Esto, y para que no se malentienda y pueda estar... después podemos conversar en esto en las preguntas, ¿no? Esto justifica los errores de Martín, esto justifica lo que tiene que ver con con el consumo excesivo, con los problemas laborales, con la negligencia parental. Obviamente en ningún caso el modelo sistémico, cuando es mal aplicado, en general invita a las personas a sobre justificar conductas, excesos, etc. Justificar jamás. Lo que sí nos permite es comprender, sí nos entrega una visión o un modelo comprensivo más amplio, más definitivamente más holístico y más complejo, ¿sí? Sin tenerle temor a la palabra complejidad. Entonces, definitivamente, esto de no sentirse el único culpable y él pudiera amplificar la mirada para saber que no era el único responsable de esto y al mismo tiempo que Fabiola también sintiera que gran parte de las veces, por no decir todas, gran parte de las veces que abusó del consumo del alcohol tenía que ver con el cómo ellos llevaban el estrés de la pelea a una situación límite donde él se sentía muy abandonado. Y eso sí retroactuaba con las experiencias anteriores que tenía de su familia, etcétera, con su crianza, su familia de origen, etcétera. Bien, Martín, no, perdón, Fabiola. Eso de aprender a pelear de nuevo, jajaja, al principio me dio mucha risa, pero más tarde lo entendimos y lo aplicamos. Uno de los objetivos terapéuticos que yo le propuse a esta pareja fue volver a pelear, aprender a pelear de nuevo. ¿Sí? Fabiola se rió tal cual, así que acá en la consulta y lo que dice fue, pero no, pues nosotros no queremos pelear más. Bueno, es que eso lo más probable es que no va a pasar. ¿Sí? Con un criterio de ultra realismo les dije que esto iba a seguir pasando. Lo trabajamos mucho en esto de cómo son las peleas, qué pasa en la previa, cómo aprender a identificar y cómo poder aprender a anticiparse. ¿Sí? En términos de cómo poder prevenir algunas cosas, por supuesto, pero principalmente cómo son, cómo actúan durante la pelea y finalmente qué es lo que pasa en la post-pelea. Para Martín, lo más complicado pasaba en la post, ¿sí? Después de la discusión. Por eso es que él había empezado a jugar, en el mejor sentido de la palabra jugar, con reglas y todo, para poder mediar allí entre él y su experiencia, en términos de lo que tiene que ver con el no pelear, porque no tengo control sobre ti, no tengo control sobre tus actitudes, sobre tus reacciones y tus silencios, entonces voy a aprender a controlar esto y lo hago a través del alcohol, para que si te vas a enojar sea por culpa mía. O sea, si no me hablas, para que lo hagas con mayor autoridad y yo poder sentirme menos confundido en esto, entonces sí me merezco que no me hables. Lo aplicamos, ¿sí? Entonces, esto de aprender a pelear de nuevo fue para Fabiola una de las cosas más importantes. Martín, cuando, no sé si lo han practicado, me imagino que los que conocen la terapia narrativa lo hacen o lo han hecho alguna vez, es esto de ir poniéndole nombres a cada una de las sesiones, ¿sí? Lo que nos enseñó Michael White al respecto es que cada sesión puede ser resumida en un nombre, casi como si fuera el capítulo de un libro, y luego al proceso completo se le bautiza con un nombre que es como el nombre del libro. White dice que apuntaba a dos cosas. Uno, que definitivamente después del alta, o sea, primero durante el proceso, ¿no? A cada sesión se le bautiza con un nombre, cuando en las primeras sesiones el paciente todavía no está tan
experimentado en esto de poner nombre, lo ayuda el terapeuta, pero ya más tarde lo más seguro es que el paciente se vaya entrenando en esto, o los pacientes, si es una terapia de pareja, se vayan entrenando en esto. Sirve para poder quedarse como con una frase que ilustre, ¿sí?, la sesión completa, y eso le sirve al paciente en el espacio de intercesión, etc. Y más tarde, cuando ya se tienen todos los capítulos o todas las sesiones, ¿cierto?, y se bautiza el proceso completo, queda esa sensación de cierre, y al cual, en palabras del autor, el paciente puede retornar a encontrarse en esa hoja o en ese archivo de, que si yo, Word, PDF, lo que le envíes, y puede evitar la posibilidad, puede disminuir, mejor, más que evitar, puede disminuir la posibilidad de tener que volver a pedir ayuda o de volver a asistir a terapia, porque tiene ese referente en una hoja, tiene el resumen del proceso terapéutico completo. Se los recomiendo para que lo utilicen. Bueno, en las preguntas, si es que tenemos tiempo, lo podemos amplificar. Hoy tenemos, wow, aquí aparece un concepto que los involucra a los dos también. Hoy tenemos una relación más sana, más madura, no solo entre nosotros, sino también con otras parejas. Incluso estamos asistiendo juntos a unas reuniones. Y aquí está esto de lo que ofrece el modelo sistémico en comparación con los otros, es de la modificación individual a las estructuras micro y mesosistémicas. Aquí está lo de las microsistemas, que tiene que ver con una relación de pareja, y lo mesosistémico, que en general, en términos de consumo, es tremendamente potente en términos de no trabajar solo a nivel dentro del hogar, sino que también ir como amplificando a otras relaciones que pueden ofrecer novedad, así se dice desde el modelo sistémico, traen novedad al sistema, hace que el sistema se adapte mejor a las condiciones, puede ir relacionándose sanamente con estructuras nuevas y puede empezar a hacer un tejido sistémico, y bueno, obviamente narrativo, que tiene que ver con una mirada más saludable. Eso fue el finalizar el proceso, y busqué una frase, o dije, ¿cómo les muestro que esto lleva tiempo? ¿Sí? Y encontré un estudio del año 82, donde aquí esto ya se hablaba, ¿sí? O sea, estos son los factores protectores postraumáticos del modelo sistémico en el abordaje de consumo. Se ha demostrado que esta intervención iguala e incluso supera las intervenciones de corte individual o grupal en variables tales como aumentar la adherencia de los consumidores y sus familias al tratamiento, eso en términos del tratamiento, y ahora viene los post-tratamiento, mantener los cambios positivos una vez se ha concluido el tratamiento, a partir de experiencias de nuevos feedback y formas de adaptación, ¿sí? Al parecer, lo que influye en el post-tratamiento que sea más saludable tiene que ver con que el cambio colectivo tiene más raíces, ¿sí?, en la adaptación a un nuevo escenario que un cambio individual. Y tercero, también el 82, estos autores mostraban que es mejor el tratamiento inclusivo o el tratamiento colectivo para prevenir las recaídas y mantener la abstinencia. Es más fácil cuando se trabaja en equipo, y por eso es que ahora sí me voy a permitir volver un par de diapositivas que tiene que ver con esto, ¿sí? Primero, las excepciones nos invitó a revisar a los tres que estas parejas no era consumo de alcohol, que atrás del consumo de alcohol habían muchas cosas buenas y que definitivamente no siempre estaba presente y que no siempre llegaban a lo mismo. La deconstrucción del síntoma nos invitó a pensar y a trabajar, quizás fue el trabajo más largo, que tiene que ver con cómo se llegó a esto, cómo volvió a aparecer el alcohol en la vida de Martín y cómo poder encontrar un significado distinto a la lógica del alcohol en el proceso actual, ¿sí? Y me volví 2 diapositivas para mostrar de nuevo esta que está aquí en rojito, el equipo de trabajo, ¿sí? ¿Por qué uno puede estar como esperanzado o confiado en que este proceso va a andar bien? Preferentemente por esto, porque los cambios al parecer son más significativos y más sustantivos cuando se arman dentro del tejido de una relación que en un solo individuo, y permite prevenir las recaídas y mantener la abstinencia por lo mismo, porque somos un equipo de trabajo contra el consumo excesivo de alcohol. No es un tema tuyo en el cual yo simplemente te acompaño como un espectador. Bien. Creo que me demoré menos, pero mejor, ¿sí? 37 minutos. Eso, voy a volver con ustedes para que conversemos, me cuenten sobre
algunas preguntas, etcétera. Mientras tanto, les cuento que estamos en una etapa de seguimiento con Martín y Fabiola, donde están, ya, lo sistémico me salió ya demasiado de adentro, en abstinencia, todavía, ¿sí? Y desde mí, cuando me preguntan a mí, porque este caso lo he presentado 2 veces antes, cuando me preguntan a mí qué es lo que yo creo que los mantuvo o los ha mantenido en abstinencia, principalmente tiene que ver con formar el equipo de trabajo y de asumir que esto no estaba como tatuado en Martín a partir de sus experiencias anteriores, sino que tenía que ver con los alcances del sistema mismo, ¿sí? Que tenía que ver hoy día con una relación donde él buscaba solución en lo que conoce, por supuesto. Por eso es que no podemos desprendernos de la historia, pero los 2 hermanos vivieron una historia similar y ninguno de los 2 presenta cursos. Ahora sí. Muy buena presentación, Cristian. Muchísimas gracias. Y qué buena forma transmitirlo a través de un ejemplo. No hay mejor forma de poder transmitir la información para que podamos entenderlo todos. Muchísimas gracias. Gracias. Quedo atento. Cuando, Cristian, te quiero comentar algo. Yo tengo un hermano que es adicto recuperado hace 26 años, 27 años. Y me acuerdo que su consumo empezó muy fuerte cuando falleció mi mamá, ¿no? Y bueno, yo me hice cargo y lo llevé yo a un centro de rehabilitación con su consentimiento, obviamente. Y me acuerdo que, por eso yo te escuchaba cuando decías que la familia, uno no se responsabiliza del problema del otro, ¿no? Y me acuerdo que lo dejo a mi hermano para internarlo. Y la persona que me atendió me dijo, bueno, y la semana que viene venís a tratarte vos. Y yo me enojé, porque digo, no, si yo no tengo nada, yo estoy bien, yo soy mamá, yo trabajo, yo tenía una vida perfecta. Y después con el tiempo, cuando entendí todo esto, me di cuenta que estaba más enferma que él. Por ahí no consumía, porque nunca consumí drogas, pero sí estaba enferma a ver, él era el síntoma de la enfermedad que había en mi casa, ¿no? Y a veces es difícil darse cuenta, pero cuando uno puede tener esas herramientas, podés cambiar y podés hacer un trabajo en conjunto, como lo que decías vos, ¿no? O sea, que lo viví en carne propia. Ajá. Perfecto, gracias por tu comentario. Como soy terapeuta familiar, me hace muchísimo sentido lo que dices en términos de que por lo menos aquí, yo estoy hablando de Chile, insisto, en Chile los duelos familiares se viven a puertas cerradas. Pero no a puertas solamente con el entorno, sino que al interior de la casa. O sea, cuando yo recibo un paciente identificado que se murió el papá, por ejemplo, y le digo, ¿cómo lo está pasando tu mamá? No lo sé. Y tú vives con tu mamá, sí, pero cada habitación es un mundo y es una pena distinta, y es una pena aislada, ¿sí? Es maravilloso el tener el encuentro con una familia completa que está viviendo un duelo y que puedan compartir cómo es el duelo, porque a veces también me toca, por ejemplo, entrevistar a una mujer que perdió a su marido, y cuando yo le pregunto, ¿cómo es la vivencia de tus hijos en relación a la pérdida? Me parece que les da lo mismo, así como, eso me hace tanto daño, que no echen de menos al papá. ¿Y cuándo fue la última vez que les preguntaste? Es que no los quiero intimidar con esto, no los quiero molestar, ¿sí? Los duelos también se viven así, ¿no? Como de manera muy segmentada, muy, muy aislada. Y esto que me dices tú me hace tremendamente sentido. O sea, vivimos, y ahora sí me pueden ver bien la mano, porque yo lo hago así en clase, es como que si hay 5 integrantes en una familia, de verdad que se vive como que, o sea, mi celular para separar, acá. Acá nosotros somos 100% salud mental y él es 0% salud mental. Wow. Y es una mirada que tiene que ver, me imagino yo, que está anquilosada en la historia y tiene que ver con cómo nos hemos ido enseñando esto, ¿no? Pero claro, ni nadie tiene 100 ni nadie tiene 0 de salud mental, lo sabemos los que estamos aquí, y poder transmitir esto creo que es muy aliviante, ¿sí? Muy aliviador para las familias, para las personas, etc. Y esto primero, ¿y por qué lo que dice Liliana me sirve tanto? Es porque en general las personas primero reaccionan tal cual como reaccionaste tú, y cuando son abordadas en esto y cuando se instruyen en esto, wow, es una tremenda ayuda, ¿sí? No, y es más, y te digo que a mí me sirvió en lo personal para entender un montón de cuestiones que no las entendía. Es como que se me abrió todo un mundo con esto, ¿no? Y bueno, pero siempre le digo a mi hermano que gracias a él estoy donde estoy, porque estudié lo que estudié por él.
Pero es así, y a veces cuando escucho a los papás y todo esto que no se responsabilizan o que no, él es la oveja negra de la familia, o él tiene este problema, o no sé a quién salió, y digo, uno, haberlo pasado, ¿no? Y decir, bueno, no, vamos a pensar un poquito y vamos a ver, porque seguramente hay algo. No sé, fíjate lo que dice, pues no sé a quién salió, o sea, y salió de nosotros mismos. Tal cual, pero... Acá en Chile, muchas mujeres, hombres, mamás, papás, etcétera, llegan a consulta a decir que sus hijos, fíjate la paradoja que involucra este mensaje. No, es que mi hijo es un mal criado. Pero si lo criaste tú, digamos, o sea, como el nivel de escisión que existe entre el yo y el tú es tremendo, ¿sí? Estamos formados en islas. Totalmente. Y este modelo yo creo que es obviamente no es un modelo que lo pueda todo, ni mucho menos, pero sí es una bonita mirada complementaria a los desarrollos más yoicos y más individuales que yo también admiro, por supuesto, pero aquí hay una mirada muy bonita que es distinta, alternativa, pero creo que es tremendamente complementaria. Perfecto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Porque tenemos poco tiempo. Fue muy claro todo. Fue acá. Sergio. Hola, sí, solamente para agradecer la presentación de Cristian. He tenido la posibilidad de compartir con él profesionalmente. Es un profesional que admiro profundamente. Me parece que lo que él ha planteado el día de hoy efectivamente es una mirada que complementa perfecto todos los desarrollos que hay hoy día respecto del abordaje del consumo de sustancias. Y creo que la forma de plantearlo, ilustrado a través de un caso, la verdad es que ha sido fantástico. Solamente quería agradecerte, Cristian, por tu presentación. Muchas gracias. Si no fuera mi amigo le creería, pero bien, se le agradece igual el comentario. Un abrazo, Sergio. Muchas gracias a ti por la invitación, porque entiendo que estoy aquí gracias a ti. O por culpa tuya, no sé ya. O ambas. ¿Alguna consulta, alguna sugerencia, algún comentario? No. Bueno, Cristian, la verdad que muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, esperamos poder contar con vos en un futuro también. Perfecto, cuando así lo dispongan. Estamos construyendo entre todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Voy a dejarle enviada la presentación a Paulina. Yo tengo a Paulina en WhatsApp, así que le voy a dejar enviada la presentación por si la quieren revisar con mayor. Perfecto. Y yo la comparto con los demás. Nosotros la compartimos con los demás. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Chao, chao. Hasta luego, adiós.